adolescentes, llegamos a un capítulo más de esta segunda temporada de ADN Divino. Y fue muy rico nuestro capítulo anterior, que tuvo por título El conflicto, y pudimos aprender muchas cosas que hay dentro de nosotros. Pudimos aprender cómo está estructurado nuestro cuerpo, cuántas partes tiene nuestro cuerpo, de qué manera se compone cada parte, y vimos la importancia de volvernos al espíritu. Como el hermano en el capítulo anterior dijo, nuestra primera temporada fue muy rica en cuanto a saber que dentro de nosotros hay dos naturalezas, una pecaminosa y una divina. Y en el capítulo anterior vimos que es muy difícil vencer nuestra naturaleza pecaminosa con nuestro propio esfuerzo. Así que si vencemos o no depende de cuánto invertimos nuestro tiempo en el espíritu, de cuánto estamos en el espíritu. En el capítulo anterior dejamos totalmente claro que es necesario estar en el espíritu, es necesario volvernos al Señor diariamente para poder vencer esta naturaleza pecaminosa. También es necesario recordar que aunque nosotros somos débiles, aunque tú, amado adolescente, y yo seamos débiles, Dios ha preparado algo para nosotros poder vencer, para nosotros poder reinar. En este día quiero comenzar orando para abrir este segundo capítulo de esta gran serie. Quiero que cierres los ojos conmigo, invoquemos el nombre del Señor. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, en este día te alabamos, en este día te bendecimos, este día nos volvemos a ti, Señor, para depender de tu persona, para aprender aún más de ti. Queremos depender totalmente de ti, queremos colocar nuestras fuerzas en tus manos, queremos reconocer que somos débiles y que necesitamos más de ti para poder vencer esta naturaleza pecaminosa, para poder reinar contigo, Señor Jesús, y para que tu ADN crezca cada día dentro de nosotros. Amén. Señor Jesús, entonces quiero comenzar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 24. En este versículo vamos a ver lo que Dios preparó para que nosotros podamos vencer. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor Jesús, en esta experiencia Pablo relata en los versículos anteriores, los invito a leer todo este capítulo. Pablo está mostrando los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y Pablo nos viene a mencionar que nosotros fuimos crucificados con Cristo y morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él, y dentro de esta resurrección resucitó una nueva vida, una vida limpia, que las cosas del viejo hombre van desapareciendo y las cualidades de nuestro espíritu van siendo desarrolladas, van evolucionando a medida que vamos teniendo más experiencia con el Espíritu. Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús, en este capítulo vamos a ver dos aspectos. Su aspecto vicario, que ya más adelante voy a explicar qué significa, y su aspecto participativo. La muerte del Señor, una vez cuando nosotros creímos que Él nos salvó, que Él murió por nosotros, que Él tomó nuestro lugar, y eso significa vicaria, que Él tomó nuestro puesto, porque nosotros debíamos morir, y Él tomó esta copa amarga. Él murió por ti, amado adolescente, y Él murió por mí, para redimir nuestros pecados, para perdonarnos, para que nosotros tengamos vida y podamos participar del Espíritu y de su iglesia. Señor Jesús. Y la muerte participativa es que, a pesar de que no morimos ahí con Él, una parte de nosotros estuvo incluida allí, nuestra carne. Él crucificó su carne, y dentro de Él también estaba nuestra carne, dentro de Él también estaba esa naturaleza pecaminosa. Y esta es la esperanza de que nosotros podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros creemos que Él murió por nosotros, si nosotros creemos que Él crucificó nuestra carne juntamente con Él, podemos seguir adelante, podemos luchar y vencer esta naturaleza pecaminosa. Recordando que con nuestro propio esfuerzo no podemos,
Quizás por años estemos luchando con un pecado, con un vicio, y estemos buscando la manera, estemos pensando cómo vencer, estemos luchando constantemente y no veamos resultados, no veamos el fruto de ese esfuerzo propio. Solamente necesitamos depender. Es hora de cambiar nuestra óptica, es hora de cambiar lo que normalmente veníamos haciendo y depender totalmente del Señor. Buscar ayuda espiritual, depender del Señor diariamente, acudir a nuestros líderes, a nuestros monitores, a nuestros pastores, buscando de ayuda si realmente vemos que no podemos vencer este vicio, no podemos vencer este pecado, porque la iglesia está para ayudarnos, Señor Jesús, y en la iglesia vamos a crecer. Así que te invito, amado adolescente, que dependas diariamente del Señor, que no te creas autosuficiente, sino que te vuelvas a depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, dentro de toda esta naturaleza pecaminosa, dentro de estos dos aspectos de la muerte del Señor, vemos que Él crucificó la carne, pero la carne que está dentro de nosotros siempre será carne. Así pasen 5 años, si pasen 10 años, si pasen 50 años, la carne va a ser carne y nunca dejará de ser carne. Entonces nosotros necesitamos experimentar ciertas cosas en nuestra vida. Primero, ¿cómo hacemos con esa carne? Si siempre va a estar. Creímos que el Señor crucificó nuestra carne, pero allí va a estar. ¿Qué haremos con nuestra carne? Entonces, Dios, en toda la Biblia, relata que Él la consideró sin esperanza. Él la consideró sin oportunidad alguna. ¿Por qué? Porque Él la crucificó. Porque Él nos dio el testimonio de que es necesario crucificarla. No hay otra manera, no hay otra salida, no hay otra manera de seguir adelante. No es como que hacer como si no existiera. No, ahí está la carne. Y esta crucifixión debe ser diaria. No es que cuando creí la crucifiqué y ya no. Debe ser diaria. Nuestra lucha es diaria, nuestra lucha es constante. Por eso Dios relata en su Biblia cómo él padeció, pero no pecó, cómo él fue tentado, pero no cayó, y al final de su vida aquí en la tierra, Él fue crucificado, mostrándonos que es necesario padecer, pero también es necesario tener en cuenta que vamos a crucificar nuestra carne aquí en la tierra hasta que Él venga. Señor Jesús, como el versículo que leímos en Gálatas, que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú, amado adolescente, y yo somos de Cristo, y tenemos la fe y la certeza de que así es. Por eso necesitamos crucificar la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior vimos que en nuestra carne está el alma, están nuestros deseos, los deseos que traemos del mundo, y están todas esas cosas que estaban corruptas antes de creer. Y muchas veces no experimentamos un cambio radical, sino que esto es gradual, es constante. Vamos desechando las cosas malas y las cosas del espíritu van evolucionando, van creciendo. Entonces de esto se trata, de darle más oportunidad al espíritu que a la carne, de darle más oportunidad al Señor que crezca dentro de nosotros, que nuestro propio yo crezca. Señor Jesús, hacer morir la carne se trata de eso, de crucificar y de tener en mente que el Señor hizo la gran obra por nosotros. Señor Jesús, Él ya lo ha hecho, y en esto no tuvimos ningún esfuerzo. Así como cuando creímos en el Señor y lo recibimos, no tuvimos ningún esfuerzo. Bueno, aquí tampoco tuvimos ningún esfuerzo. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo ha logrado. Y esto es algo de fe, es un asunto de creer que Él ya lo hizo. Y ahora quizás nos preguntemos, la carne siempre va a ser carne, el Señor murió por nosotros, ¿cómo experimentamos esta crucifixión? Y esto es un asunto de fe, como lo dije anteriormente. Nadie te va a meter en la cabeza o nadie te va a hacer creer algo que tú no crees o algo en lo que tú no confías.
Esto es un asunto de intimidad. Esto es un asunto de confiar que verdaderamente el Señor lo hizo. De leer su palabra, de buscar del Señor, de depender del Espíritu y confiar que verdaderamente el Señor murió por nosotros. Romanos 6:11, quiero leerlo con ustedes. Oh, Señor Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 11, y dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor Jesús, aquí el pecado se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, se refiere a nuestra carne. Por eso es necesario tener la fe de que nosotros nos consideramos muertos al pecado. Por una parte, necesitamos tener en cuenta y tener siempre presente que cuando el Señor murió, nosotros morimos con Él. Nosotros morimos al pecado. Nosotros no podemos participar más del pecado, no podemos vivir en pecado, no podemos practicar el pecado. Pero por otra parte, necesitamos también tener en cuenta de que resucitamos con el Señor Jesús, que una nueva vida dentro de nosotros comienza a crecer, que una nueva vida dentro de nosotros comienza a dar frutos, comienza a tener esas cualidades que tiene el Espíritu. Comenzamos a predicar, comenzamos a tener dependencia del Señor, comenzamos a invocar el nombre del Señor y necesitamos tener eso presente. No podemos perder el enfoque, no podemos perder nuestra visión, por más que seamos jóvenes, por más que seamos adolescentes. Necesitamos tener en cuenta que Dios está presente cada día de nuestras vidas. Señor Jesús. Y quiero leer una palabra que dijo un hermano, Watchman Nee, que dice: la cruz es el instrumento mediante el cual crucificamos la carne, y el Espíritu Santo es el poder por el cual evitamos que la carne resucite. Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo participamos de la crucifixión, cómo participamos de la muerte del Señor. Señor Jesús, teniendo esto claro, teniendo esto presente en nuestro diario vivir, no dejaremos que nuestra carne resucite diariamente. No le daremos espacio para que ella se manifieste en nuestro diario vivir. Señor Jesús, y esta serie, esta segunda temporada, es muy práctica, es muy participativa. Quizás en la primera temporada vimos mucho contenido, vimos mucha teoría, conocimos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero en esta segunda temporada es la parte práctica, es la parte personal. Como lo contó mi hermano en el capítulo anterior, contó dos testimonios muy importantes. Y quizás no sean tu caso, quizás no sea tu testimonio, pero es el de muchos. Y así como él te invitó a contar tu testimonio, yo también te sigo invitando a que mande tu testimonio a nuestro correo, a nuestro Instagram. De manera anónima lo compartiremos para que muchos adolescentes como tú sean ayudados. Yo recuerdo que cuando llegué a la vida de la iglesia traía muchas prácticas y muchas cosas del mundo que para mí no estaban mal, que para mí eran humanamente correctas. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no era así. Poco a poco el Señor me fue revelando que no estaban bien. Porque el Señor no te va a juzgar, el Señor no te va a condenar. El Señor te va a mostrar que eso que estás haciendo está mal, que quizás tengas un vicio que el cual no te habías dado cuenta y está mal. ¿Y cómo es la mejor manera de vencerlo? Estar en el Espíritu. No dependas de ti mismo, no creas que puedes vencer eso de un día para otro. Necesitamos depender, necesitamos tener apoyo espiritual, necesitamos depender del Señor diariamente, necesitamos ayuda espiritual y eso tenemos que tenerlo presente. Señor Jesús, la Biblia nos muestra muchos relatos de personas que dejaban resucitar la carne. En la primera temporada vimos cómo Pablo consentía la muerte de Esteban, cómo Pedro, después de haber tenido una revelación tan grande, dejó que su carne resucitara para decirle algo al Señor, que era necesario que él muriese. Y así como ocurrió con los apóstoles, puede ocurrir contigo
puede ocurrir conmigo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, quiero decirle que si hacemos esto, si vivimos por el Espíritu, tendremos una experiencia genuina de crucifixión. Experimentaremos el poder de la cruz en nuestra vida. Señor Jesús, y es lo que necesitamos, es lo que necesitas tú, es lo que necesito yo y es lo que necesitamos todos. Esta palabra es muy personal, tanto para mí como para ustedes. Necesitamos experimentar el poder de la cruz. Amado adolescente, el día de hoy es momento para cambiar tu mente. Es momento de pensar diferente. Es momento de dar ese giro a como diariamente nos veníamos comportando. Es momento de darle espacio al Señor. Es momento de darle espacio al Espíritu que actúe dentro de nosotros. Esa naturaleza divina, ese ADN divino que hay dentro de ti, necesita crecer, necesita experimentar ese cambio, necesita experimentar esa evolución. Señor Jesús. Y no va a crecer si no le damos la oportunidad. No va a crecer si no dependemos constantemente de Él. No va a crecer si no nos volvemos al Espíritu, leyendo la palabra, orando cada día, compartiendo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros padres, hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahora, muchos creyentes experimentan la resurrección de manera radical. Muchos al creer, cuando llegan a la vida de la iglesia, dejan el pecado a un lado, experimentan este cambio de una manera instantánea, pero también otros no lo experimentan de manera radical, sino gradual. Van constantemente dándose cuenta de que no están conduciéndose de manera adecuada, de que no están haciendo las cosas correctamente, y van dejando a un lado las cosas malas, y las cosas del Espíritu van creciendo dentro de ellos. Pero hay una esperanza. Cada uno de nosotros necesita andar en el Espíritu, y es lo que he venido hablando durante todo este capítulo. Porque si andamos en el Espíritu, le damos la oportunidad, no le damos la oportunidad a la carne de resucitar, no le damos la oportunidad a la carne de regir sobre nosotros. Entonces, si andamos conforme al Espíritu, la carne no tendrá oportunidad alguna de regir sobre tu vida, sobre mi vida. No nos creamos súper poderosos, no nos creamos súper capaces de llevar todo adelante. No, aquí donde nos ven a nosotros también sufrimos como ustedes, nosotros también pasamos lo que ustedes pasaron, y estamos aquí delante del Señor no como un superhombre, sino como alguien humilde que simplemente quiere ser utilizado por el Señor. Nosotros también tenemos errores, nosotros también necesitamos crecer, nosotros también necesitamos perfeccionar cómo nos conducimos. Y de eso se trata, de mirarnos día a día en un espejo y ver lo que necesitamos cambiar, ver lo que necesitamos mejorar. Señor Jesús, te invito a que ores nuevamente conmigo, pero con un sentimiento de arrepentimiento, con un sentimiento de depender del Señor. Señor Jesús, Señor, en este día quiero cambiar mi vida. Señor, en este día quiero volverme a ti. Quiero experimentar esa muerte en la cruz. Quiero que esa muerte en la cruz sea genuina para mí. Experimentar que dentro de ti, Señor Jesús, murió también mi carne. Dentro de esa crucifixión también fue muerta una parte de mi ser. Señor Jesús, no quiero seguir dependiendo de mí mismo. No quiero seguir dependiendo de mi propia fuerza. Quiero depender de ti en esta hora. Quiero depender de ti a partir de este momento. Señor Jesús, confiando en que tú me permitirás vencer. Confiando en que tú permitirás que los frutos del Espíritu, Señor, sean manifiestos diariamente. Señor Jesús, amén. Te invito a que sigas viendo esta serie. No te puedes perder los capítulos que vienen más adelante, porque son muy importantes. Esta serie va a estar muy rica, muy buena, llena de testimonios, llenas de vida, llena de cosas que podemos practicar para vencer la carne y para que el Espíritu sea
para que el Espíritu vaya creciendo constantemente dentro de nosotros. Amén.